Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rosy Tamés de la empresa Solar Power Group. Les damos la bienvenida el día de hoy a nuestro webinar en conjunto con nuestro partner CPS. Nos va a apoyar de acuerdo de tener visión desde el fabricante de CPS. Nos va a acompañar Alfredo Terán, ingeniero en aplicaciones de CPS. Asimismo, David Villa, gerente comercial a nivel Latinoamérica, y José Arias nos estarán acompañando en este webinar. Nos vamos a esperar unos 2-3 minutitos para, que siga entrando todos los asistentes y arrancamos ahorita. Les cedo el micrófono a Alfredo. Les comentamos que esta sesión va a ser grabada y posteriormente por la tarde podrán ustedes descargarla a través de la página web de Solar Power Group, www.solarpowergroupamerica.com. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Me presento, soy Alfredo Terán, ingeniero de aplicaciones de la empresa Chint. En este caso, el webinar del día de hoy va a tratar sobre el acuerdo de CENER emitido el 15 de mayo. Vamos a tocar algunos puntos del acuerdo, vamos a hablar sobre la visión que tenemos y se va a hablar sobre el panorama que se tiene actualmente, que ahorita sí hay un panorama un poco amplio hasta cierto punto en todo lo que ha acontecido. Eso es lo que tocaríamos el día de hoy. Déjenme pasar a la siguiente slide. Se va a hablar, primero que nada, vamos a hablar un poco sobre Chint. Vamos a hablar sobre la división de inversores, que en este caso es CPS, Chint Power Systems. Vamos a hablar un poco sobre la oferta general de productos que tenemos y ya de ahí entraríamos de lleno a hablar sobre el acuerdo de CENER y se va a hablar un poco sobre la UL 1741 suplemento A, que en este caso es ahora sí que pudiésemos decir que es un rumor que se tiene. Entonces vamos a ahondar un poco en este para que estén un poco más en contexto a qué se refiere esta normativa. Vamos a hablar primero sobre Chint. Aquí lo que se menciona es que Chint fue fundada en 1984 y al final de cuentas es una marca líder en la industria eléctrica en Asia. Chint lo que ha hecho es diversificar su portafolio o su oferta de productos, que es lo que podemos ver en la imagen del lado derecho. Se tiene la división de módulos, que es Astronergy, se tiene la división de inversores, que es Chint Power CPS, se tiene división de dispositivos de protección en baja, media o alta, que sería NOAR, se tiene división para estaciones, tanto en media como en alta, que es Chint T&D, Transmission and Distribution. Se tiene también otra división de automatización que sería Xinhua y también se tiene otra división en construcción. Entonces, realmente la idea de Chint fue diversificarse dentro del rubro eléctrico para poder agarrar mayor mercado y poder complementar la oferta de productos. Aquí hay una pequeña información sobre el reporte actual del año pasado de diferentes divisiones de Chint. En este caso aquí se está hablando sobre la división de LV, la división de solar y en total como corporativo, cuáles fueron los profits o los números de la empresa. Hablando un poco más específicamente sobre el área de solar, estos serían los portafolios o la oferta que pudiese realizar Chint. En solución FB tendríamos lo que es módulos fotovoltaicos, la etapa de transformación, todo lo que serían las celdas de media tensión o los tableros de baja tensión, o bien la administración de comunicación, y también pueden ser, en este caso, contenedores de inversores, sea inversores centrales o inversores de red, cajas combinadoras tanto en DC como en AC. Esto sería hablando un poco más sobre soluciones para interconexión a red, más también se tienen soluciones para lo que sería sistemas BESS, que en este caso es el Battery Energy Storage Systems, que en este se puede ofrecer desde los sistemas de baterías, la administración de potencia, la administración del sistema de baterías, las etapas de transformación. Realmente en ambas ofertas, tanto en interconexión como en el lado, se pudiesen hacer ofertas desde algún nivel comercial. Bueno, en interconexión sería desde residencial hasta industrial y utility, y en el sector de storage sería más un comercial industrial o bien sistemas para nivel utility. Vamos a hablar ahora un poco sobre Chint Power Systems.
En este caso, la empresa fue fundada en 2009. Actualmente se tiene una capacidad global instalada mayor a 15 gigawatts. Aquí en este caso se indica 12, pero en lo que va del año ya subió a 15. La capacidad global de producción es de 8 gigas y el alcance de la división como tal de CPS es inversores para interconexión a red, estaciones fotovoltaicas, estaciones de almacenamiento y sistemas de administración de energía, de baterías, administración de potencia y administración de almacenamiento. Aquí podemos ver una pequeña gráfica donde se habla de la capacidad de producción que tiene Chint, cómo se ha ido incrementando a lo largo de los años. Y al final la empresa tiene certificaciones ante TÜV para el ISO 9001, se tiene controles de procesos, se tienen las áreas de calidad. En este caso, a los equipos se les realizan pruebas de confiabilidad, que viene siendo cámaras de temperatura extrema, cámaras de vibración, comprobación de confiabilidad. En este caso, se les hace también pruebas de vida acelerada. Se asegura en la fábrica que todos los equipos tengan la mayor calidad posible. Y vamos a mencionar brevemente la oferta que se tiene para México. En este caso, para el sector residencial, se tienen inversores de 3.6, 5 y 6 kilos. Estos inversores tienen certificación IS, más lo que se hizo fue realizar el informe de pruebas bajo el cumplimiento de la resolución 142 con la PEM. Entonces, en este caso, estos inversores no hay ningún inconveniente para la interconexión a red con CFE, ya que el laboratorio de la PEM emitió un informe de pruebas y de hecho también la división de distribución, el área de distribución a nivel nacional de CFE emitió un boletín, donde en este caso se indica que estos equipos ya están aprobados por la PEM, por lo cual son aptos para realizar la interconexión a red. Claro está, todo en cumplimiento a lo que indica la resolución 142. Y esta sería la oferta para comercial industrial. En este caso, todos los equipos que ofertamos para comercial industrial tienen certificación UL 1741 suplemento A, que vamos a hablar un poco de ella más adelante. Tiene el cumplimiento de 1699B, que viene siendo falla de arco, y tiene el cumplimiento de 1547A. Las capacidades que tenemos son 25, 36, 50 y 60 a 1000 volts, 480 volts, y se tienen dos variantes de inversores de 100 y 125 kilos. Una variante es con la caja de conexión integrada y otra variante es con la caja de conexión separable. En este caso, los inversores de 100, 125 son condiciones muy específicas en las que se pudiesen ofertar en generación distribuida, pero si hay la posibilidad. La aplicación de esto sería más hacia el giro de utility scale por el voltaje de salida, que son a 600 volts. Y ahora sí ya vamos a pasar de lleno al tema principal, que en este caso es el acuerdo de Zener o bien la política de confiabilidad. Antes de pasar de lleno a hablar sobre el acuerdo de Zener, me gustaría hablar un poco sobre los predecesores. No sé qué tan familiarizados estén sobre un documento que fue emitido en diciembre por CFE, que eran los puntos petitorios estratégicos, que básicamente es como una wish list que CFE le hizo tanto a Zener como a la CRE. Este documento fue emitido en diciembre. En este se tocaban alrededor de 80 puntos y se hablaban diferentes situaciones que han estado aconteciendo en el rubro eléctrico en el país. Se hace algunas cuestiones relacionadas a los costos de transmisión para los contratos autolegados, se hace a lo mejor la revisión de la generación distribuida o de la energía limpia. Puntos de este tipo se tocaban en dicho documento. Luego, el 29 de abril, fue emitido por SENACE un acuerdo para garantizar eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad del sistema eléctrico. Todo esto acorde al virus SARS. Este acuerdo en su momento no generó tanta polémica en generación distribuida, ya que este acuerdo básicamente la finalidad que tenía era que no se pudiera, las plantas que estaban en pruebas preoperativas para interconexión a red, las plantas solares para utility y las nuevas plantas no podían interconectarse. En este caso no estaban permitiendo la interconexión de nuevas centrales eléctricas, dado que se mencionaba que se comprometía la integridad o la confiabilidad del sistema eléctrico.
Eso fue lo que provocó este acuerdo. En el momento que se lanzó el acuerdo, se realizaron varias verificaciones, se realizaron varias asesorías y se solicitaron amparos. Actualmente hay un amparo definitivo aprobado para este acuerdo. Vamos a hablar un poquito más sobre los amparos que se emitieron para ambos acuerdos más adelante en un slide. Entonces, si gusta, no voy a ahondar tanto en esa parte. Primero que nada, aquí vamos a definir a qué se refieren. Como tal, el nombre del acuerdo completo es Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el CEN, en el Eléctrico Nacional. Fue emitido el 15 de mayo. Hubo mucha polémica cuando se emitió este acuerdo, dado que el procedimiento correcto para la emisión no fue respetado. Normalmente cuando se desea emitir un acuerdo o una regulación, se tiene que someter a opinión pública. Lo que pasó con la emisión de este acuerdo o la polémica que se generó fue que el acuerdo se sometió o se abrió a opinión pública el mismo 15 de mayo en la mañana y ese mismo día en la tarde fue emitido el oficial en el DOF. Entonces hubo mucha polémica porque el procedimiento como tal no fue respetado. Y también ahí causó polémica el hecho que la persona que era el, el encargado del CONAMER, de la institución para la verificación, para la confiabilidad, renunció ese mismo día. Entonces, hubo varias cuestiones que generaron una polémica y básicamente el acuerdo comprometía tanto a generadores como a generadores exentos. A lo que se referían ellos con las diferentes palabras es lo que pudiésemos ver en la parte de abajo. Realmente con confiabilidad se refieren a que haya a que el CEN tenga la habilidad para despachar toda la energía eléctrica a los usuarios finales. Con seguridad se refieren a que las condiciones operativas siempre estén trabajando en calidad y continuidad del CEN. Con la calidad es el grado en que las características y condiciones cumplen con los requerimientos técnicos y la continuidad es la satisfacción de la demanda eléctrica. Más que nada, lo que considero es que primero hay que estar un poco familiarizado con la definición de dichas palabras para poder entrar un poco más en contexto. Otro punto interesante fue las nuevas definiciones que empezaron a manejar. Antes del acuerdo de CENER, en la ley de la industria eléctrica, teníamos dos definiciones que eran energías limpias y generación distribuida. Todos estamos familiarizados con estos términos, perdón. Con energía limpia se refieren al uso de energía solar, de energía eólica, de energía geotérmica, y en este caso con generación distribuida solamente te lo hablaban un poco más general. Te hablaban sobre el uso del generador exento y te hablaban sobre las centrales eléctricas. Sin embargo, en el acuerdo de CENER empiezan a manejar unas nuevas definiciones que serían estas. A la energía limpia ahora determinaron un nuevo nombramiento que es energía limpia intermitente y a generación distribuida ahora le llamaron generación distribuida limpia, confiable. Entonces, hubo aquí un pequeño cambio con el cual lo que se estaba indicando era que la energía limpia, tanto solar como eólica, dado la intermitencia que tienen, comprometen la integridad y la confiabilidad de la red eléctrica. Eso fue lo que determinaron. Y de hecho también hay otros puntos que es lo que vamos a tocar en las siguientes slides. Estos son dos puntos que consideramos desde nuestra opinión como fabricantes, interesantes remarcar. En este caso está el 5.13 que te habla sobre la viabilidad. Anteriormente, cuando con el actual manual de interconexión para centrales eléctricas menores a 0.5 megas y con la resolución 142, que son las disposiciones administrativas de carácter general para generación distribuida, se habla de que en sistemas mayores a 10 kilos se va a realizar el estudio de factibilidad para ver la interconexión a la red y ahí se habla sobre reforzamientos a red.
realmente no se habla sobre negar la interconexión. Y ya en este nuevo acuerdo de CENER se habla que existe la posibilidad donde nieguen la interconexión o donde el estudio determine que no hay suficiente capacidad y se puede negar la interconexión, que es lo que se menciona aquí abajo. El SENACE podrá rechazar las solicitudes de estudios de interconexión sin que ello represente un incumplimiento al acceso abierto. Hay que considerar que también existe un documento que es el uso no discriminatorio a las redes generales de transmisión y de distribución. Entonces, realmente, con este acuerdo lo que ellos están diciendo es que se puede negar la interconexión cuando en el nodo no se tenga la suficiente capacidad y esto no va a generar una discriminación. Es a lo que se refieren. Otro punto interesante es el 5.19, donde te hablan que para el PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, se van a establecer límites de penetración por zona, región y sistema de GD con energías limpias intermitentes. Actualmente lo que se realiza o lo que se utiliza para ver cuál es la capacidad que se tiene en un punto o en un sitio donde se desea instalar, se hace uso de la página de generación distribuida que tiene CFE, que es el link que podemos ver aquí abajo. Lo que uno hace, uno ingresa a el domicilio del sitio y uno puede ver la capacidad que se tiene en ese nodo o en esa zona. Sin embargo, he escuchado que esta página no se mantiene actualizada al día, como se estipuló en la regulación. En la LIE y en la LTE se habló sobre este portal y sobre que siempre debía de estar actualizado. Más he escuchado que la información que se tiene es de alrededor de 5 o 6 meses. Entonces, aquí lo que se habla es que actualmente el PRODECEN, al menos hasta el 2018, que es donde se hablaba de los proyectos aprobados, no solía considerar generación distribuida. Tenía un enfoque más hacia utility scale. Entonces, con este acuerdo, a partir del nuevo PRODECEN, ya se va a empezar a considerar generación distribuida y se empezarían a contar o a contabilizar reforzamientos que sean necesarios en generación distribuida acorde a proyectos que se tengan. Ese es otro punto que se agregaría para el nuevo PRODECEN. Aquí el otro punto crítico, considerando el 5.13, es las solicitudes de interconexión a través de SENACE. Actualmente en todo generación distribuida, quien emite las solicitudes de los estudios, de viabilidad para la interconexión a red es CFE. Entonces, si ustedes revisan el manual de interconexión para centrales menores a 0.5 megas, ya vienen estipulados cuáles serían los tiempos de atención, ya sea con o sin estudio. Y cuando ya estamos hablando de SENACE, realmente no se sabe cuáles serían los tiempos de respuesta. Para poder hacer un estimado, nosotros lo que hicimos fue revisar, en este caso, el manual de interconexión para centrales eléctricas manual de interconexión para centrales eléctricas y conexión de centros de carga, en el cual se habla de un tiempo estimado de 70 a 80 días, que sería la tabla que estamos viendo del lado derecho. Cuando actualmente, acorde al manual en generación distribuida, considerando obras de reforzamiento, se habla de 18 días. Claro está, ninguno de estos dos está considerando la implementación del reforzamiento. Estos son tiempos administrativos, si deseasen llamarlo así. A esto habría que considerar tiempos de construcción requeridos. También aquí entraría otro punto interesante que sería revisar costos o ver hasta qué punto serían los reforzamientos. Entonces, esta es una cuestión que no está definida todavía en el acuerdo de CENER. Entonces, es un punto que ha generado también polémica porque se habla que actualmente SENACE debería de revisar todas las interconexiones. No se mencionan límites mínimos o superiores en cuanto a capacidad para el cual entraría SENACE o entraría CFE. No se mencionan tiempos de atención. Entonces, sí es un poco compleja esa situación que va a ser aclarada más adelante. Los otros puntos interesantes en el acuerdo realmente sería la sección 10 es la que está meramente enfocada a generación distribuida, que en este caso aquí tenemos varios puntos
10.2, 10.3, 10.4. De aquí los interesantes, en este caso sería el 10.3, que aquí lo que se indica es los distribuidores, en este caso CFE, deberán aplicar estrictamente lo establecido en el manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 megas y coordinar con el SENACE la capacidad de integración de GD considerando la ubicación geográfica. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que a pesar de que se emita este acuerdo, como quiera todo debe de basarse aún en el manual de interconexión. Es a lo que se están refiriendo. Aquí otros dos puntos interesantes. Anteriormente mencionábamos el portal de generación distribuida. Como mencionábamos en este caso, aquí ya se está estableciendo cada cuándo debería de actualizarse esa información, que sería la capacidad por nodo o zona. Aquí se habla de que tiene que actualizarse de forma mensual. Eso es algo bueno porque se va a tener información más reciente. Sin embargo, en el 10.4.5 se menciona un término que aún no está definido. Se habla sobre espaciamiento entre centrales eléctricas con energía limpia intermitente. Sin embargo, como tal, no se tiene una definición de espaciamiento, por lo cual este punto es algo confuso, ya que no sabemos a qué se refieren con espaciamiento. Esto debería ser una definición que se verificaría con las disposiciones administrativas de carácter general. También se habla el 10.6 sobre los inversores inteligentes. Bueno, en el acuerdo, perdón, se hace la mención sobre los inversores inteligentes. Aquí lo que se menciona es que dichos equipos deben de regular la frecuencia y el voltaje y se debe tener el equipamiento necesario para monitoreo, comunicación y control desde los centros de control de distribución y SENACE. Actualmente SENACE tiene comunicación con todo lo que viene siendo centrales eléctricas, tanto en media tensión como en alta tensión, acorde a lo estipulado en código de red. Entonces aquí también está esa pequeña duda de si todas las centrales eléctricas se deberían comunicar con SENACE, si serían centrales eléctricas en media o en alta. Entonces también es un punto que falta un poco más aclarar, así como también la terminología. Nosotros escuchamos inversores inteligentes, más hace falta una definición en el país o bien capacidad de regular frecuencia y voltaje. Realmente faltaría un poco más de especificación hacia qué es lo que se desea regular en voltaje, frecuencia. Si se desean hacer regulaciones en voltage right through, en high RAM, entonces faltaría un poquito más de especificación. Por la palabra inversores inteligentes, lo que se asume es que se está hablando de una UL 1741 suplemento A, que vamos a hablar un poquito de ella más adelante. Entonces, realmente falta hacer definición de muchos puntos de este acuerdo, es la realidad. También tenemos el 10.10 que te habla sobre los estudios de interconexión para las obras de reforzamiento. En este caso, realmente, ¿cómo decirlo? Realmente lo que se abra es los reforzamientos a las redes de generación y a las redes de transmisión. Desafortunadamente, en las últimas semanas se han emitido varios documentos donde, o se han hecho aclaraciones de SENACE, donde se menciona que no ha habido un reforzamiento apropiado a la red nacional de transmisión y a la red general de distribución. Entonces, aquí se puede haber una malinterpretación donde lo que se desea es que todos los usuarios sean los que realicen esos reforzamientos en vez de CFE. Realmente aquí este acuerdo, para poder ser más claro, necesita el reforzamiento de unas disposiciones administrativas de carácter general. Si ustedes deseasen revisar todo el acuerdo en su totalidad, en el link de la parte de abajo, ahí pudiesen encontrar y pudiesen leer todo el documento. ¿En cuánto tiempo empezará a afectar el acuerdo? Realmente este acuerdo todavía no va a entrar en vigor, dado que no se tienen unas disposiciones administrativas de carácter general.
Si se recuerda, actualmente el manual de interconexión para centrales eléctricas menores a 0.5 megas está acompañado por unas disposiciones administrativas de carácter general para generación distribuida y generación limpia distribuida. Entonces, este acuerdo empezará a tener vigencia una vez sean emitidas unas DACs. ¿Cuándo pasaría esto? Realmente no se tiene una fecha. Entonces, lo que han optado varios organismos para poder reducir la inestabilidad o poder reducir se fue la palabra, para poder reducir la incertidumbre, lo que han hecho es emitir cartas donde mencionan que actualmente, dado que no se tienen unas DACs, pudiésemos decir que es business as usual. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta de ANES, donde, como mencionábamos anteriormente, se habla sobre el 10.3, que indica que se debe los distribuidores deberán acatar el manual de interconexión, que es lo que se tiene actualmente. También se tiene una carta que fue emitida por la AMIF, que es la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, y he escuchado que una buena práctica que están realizando varios desarrolladores es ellos emitir como tal un oficio de su empresa con el cual están ayudando a reducir la incertidumbre, ya sea de usuarios finales o de clientes de ellos, para poder generar más certidumbre a pesar de esto. La realidad es que después de que fue emitido este acuerdo, primero, como mencionamos, primero fue emitido el acuerdo de SENACE y luego fue el de CENER, se realizaron amparos. En este caso, los dos primeros organismos a los cuales se les otorgó un amparo temporal fue a Greenpeace y fue a Defensa Colectiva. Me parece que la semana pasada debió de haber sido el juicio para el amparo definitivo de Greenpeace, sin embargo no se llevó a cabo. Lo que sí pasó la semana pasada fue que se llevó el de Grupo Defensa Colectiva y se consiguió la suspensión definitiva, que es lo que se menciona en la noticia del lado derecho, que es el primer punto. Un juez federal suspendió indefinitivamente el acuerdo de la titular de CENER. Claro está, con esto lo que se desea es reducir toda la incertidumbre que ha habido. También hay noticias o se sabe que el gobierno no se va a quedar de manos cruzadas. Ya se ha estado hablando de que va a haber impugnación para estos amparos y también para las nuevas gestiones que están haciendo. También ahorita, la semana pasada, lo que pasó fue un acuerdo de CRE donde lo que desean es incrementar los costos de transmisión para todas las centrales autolegadas. Ya también hubo un amparo temporal para dicho acuerdo, para dicho amparo. Entonces, ahí sí va a haber revisiones y va a haber debates. También ya se tienen unas mesas de trabajo en las que está trabajando CFE con CRE y con CENER para poder apoyar o poder intentar llegar a realizar las actividades que ellos consideran apropiadas para la pared estatal. Vamos a hablar ahora un poquito sobre 1741 suplemento A. ¿Por qué se hace la mención a suplemento A? Anteriormente solamente se manejaba la UL 1741 y en una de las actualizaciones se decidió realizar un suplemento que en este caso lo que habla es sobre la interacción que se tiene sobre la red. Si uno revisa la UL 1741 te habla sobre la interconexión de inversores a la red. Sin embargo, un suplemento A te habla sobre un Grid Support Utility, que ellos pueden soportar a la red. Entonces, esta norma lo que hace es métodos de prueba necesarios para adaptar la salida y ayudar a estabilizar el comportamiento de las redes durante operación anormal. Realmente, en un inversor de red normal, llamémosle así, cuando llega a haber un comportamiento anormal de la red, los equipos se deben de desconectar por seguridad. En una 1741 suplemento A, dependiendo de la anormalidad de la red, estos equipos se pueden mantener interconectados para poder apoyar a la red. Se hace a lo mejor con cuestiones de reactivo, cuestiones de estabilización en una baja o alta de frecuencia y de voltaje. Es a lo que se refieren. Esta es una de las razones por las que la mayoría creemos o asumimos
que se está hablando sobre una UL 1741 suplemento A. Claro está, aquí faltaría que se den las disposiciones administrativas donde se pueda revisar. Si a lo mejor se tuviesen dudas en qué información se pudiese revisar los equipos que cumplen con la 1741 suplemento A, en la parte derecha inferior se menciona un link sobre California Go Solar California. Entonces ahí ustedes pudiesen revisar cuáles son los equipos que ya tienen el cumplimiento ante el suplemento A. Tal cual el suplemento A lo que te habla es de parámetros como los que se mencionan a continuación. Un low o high voltage right through, low o high frequency right through, te habla sobre un soft start, sobre una RAM rate normal. Recordemos que aquí un punto que tienen las renovables es que es difícil poder manejar un soft start. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando llega a haber alguna nubosidad o cuando llega a haber reducción en la potencia, no es por escalones. En este caso, en solar o en eólica, cuando deja de haber sol o deja de haber viento, la caída es drástica en la generación. Entonces, aquí con lo que se refieren a regulación de voltaje o potencia, es que se tenga más como un soft start. Es a lo que se refiere este punto. Se hace a lo mejor también especificaciones de factor de potencia, frecuencia watts, volt watts o la protección anti-isla. Estos son algunos ejemplos. Y también otra cuestión por la que se habla de UL. Recordemos que aquí tenemos certificaciones tanto UL como IEC. Sin embargo, recordemos también que en el manual de interconexiones actual, en el punto 6.2.1, se habla de que en este caso el distribuidor te puede solicitar certificados de cumplimiento ante la 1547 y IEEE o la UL 1741. O bien, si no se tienen dichas certificaciones, puedes solicitar un informe donde se mencionen las pruebas mencionadas a continuación. Ese también es otro punto por el cual se hace un reforzamiento hacia las normativas UL. Consideremos también que México toma mucho de la normativa que se tiene en Estados Unidos, que en este caso son las UL. Ese es otro punto también interesante a considerar. Claro está, este punto que indicamos, 6.2.1, es a criterio del distribuidor y de la zona, realmente. Más aquí lo recomendable sería evitar tener sorpresas independientemente de cuál sea la zona donde se desea realizar la interconexión. Y de la presentación, eso sería todo. No sé si gustan que revisemos preguntas y respuestas o si ya han sido respondidas en el chat. Rosy, David. Por ahí hay dos preguntas que están pendientes de contestar. Se han ido contestando a lo largo del webinar. Okay. Pero tenemos por ahí, no sé. A ver, dame un segundo. Sí, está bien. Dice pues, de Luciano Ángel Esteves, la IEEE 1547-2018 más IEE 1547.1-2020 estarían sustituyendo a la UL 1741 SA. Hasta donde recuerdo son complementarias. Normalmente cuando uno hace certificación UL, siempre viene acompañado ese proceso con la IEEE. Aquí a lo mejor el punto interesante a considerar sería cuáles serían los estándares que solicitarían, porque también ahí hay una pequeña tergiversación, por así llamarlo, con lo que se tiene actualmente. ¿Mande? Okay. Aquí en este caso realmente dependería de lo que indique la autoridad, hasta donde tengo entendido son complementarias, tanto la UL 1741 como la CEEE son complementarias. Lo que sí se
desea definir, al menos en Estados Unidos, es que las IEEE van a ir evolucionando hasta un punto donde van a generar el protocolo de comunicación, que es lo que desean manejar en Estados Unidos como el SON-SPEC, que también va un poco vinculado a la regla 21 de California y a la normativa, la GKH14. Pues creo que son todas las preguntas, Alfredo. Ok. O algún otro punto que les gustaría tocar, o no sé si alguien gusta que se les sea la palabra para alguna duda, algún comentario. David, Toño, no sé si quieren agregar algún dato. Acaban de hacer una pregunta. ¿Cuál es la percepción general de que este gobierno aplique o no su plan? Y la otra pregunta es, en CPS, ¿qué previsiones se están tomando para que los inversores cumplan con UL 1741 SA? Pues en este caso, para todo lo que es el sector C&I, para la segunda pregunta, nosotros ya cumplimos con 1741 suplemento A, que serían estos los equipos, desde 25 hasta 60 en la parte de generación distribuida, o 125 bajo casos específicos de generación. En este caso, lo que se verificaría sería en residencial para que los equipos estén cumpliendo con lo que se llegue a estipular en la nueva regulación. Como sabemos, la percepción personal es que este acuerdo dice mucho y dice nada, porque al final habla de muchas cosas, pero dado que no está acompañada con una disposición administrativa de carácter general, realmente muchas cuestiones quedan de forma subjetiva. Entonces, realmente para poder tener la certeza se necesitarían las DACGs. Sobre la primera pregunta, ¿cuál es la percepción que tiene del nuevo gobierno? Esa es una pregunta un poco más complicada. La idea que tiene el gobierno, lo que ellos han deseado ver, de hecho, para los que tengan la oportunidad, se acaba de emitir un documento esta semana. Ay, se me fue ahorita el nombre del documento, pero es un programa sectorial. Se me fue ahorita el nombre del documento. Tienen la idea de generar un mayor apoyo hacia las paraestatales, tanto CFE como Pemex, más también tienen la idea de poner prioridad en eso sobre, por ejemplo, apoyo a energías renovables o a energías limpias. Entonces, sí es una postura un poco confusa y es una postura que genera mucha incertidumbre hacia la inversión privada. Entonces, realmente sí se vislumbra que posiblemente vaya a haber mayores exigencias en energías renovables, lo cual no necesariamente podemos decir que está mal. No, ahora sí que no sería recomendable considerarlo como un tabú porque dentro de lo que cabe, la idea de tener un mayor control siempre es buena. Al final de cuentas, un ejemplo que podemos tomar sería California. Ellos tienen un mayor control sobre la red y a la vez ellos tienen una mayor penetración de energías renovables. Entonces, realmente la idea a grandes rasgos no es mala, sin embargo, sí tiene varios huecos que generan una confusión, porque la forma en la que se están llevando a cabo ciertas cosas se presta para una tergiversación hacia regresar a una monopolización. Entonces sí es un poco confusa la idea que desea dar el gobierno. Desafortunadamente ahí sí es complicado saber qué es lo que desean llevar a cabo. La realidad es que si se lleva a cabo algo que puede comprometer las energías renovables, se van a realizar amparos, que es como lo que vimos en este slide. Realmente si llega a haber algún otro acuerdo que pueda comprometer la integridad o que pueda comprometer las inversiones,
se van a realizar amparos. Ya se ha hecho con este acuerdo que vimos, ya se hizo con el acuerdo de SENACE, ya se está viendo con el acuerdo de la CRE, que es el incremento en costos de transmisión para los costos de transmisión. Entonces, ahí sí hay recursos legales bajo los cuales se puede revisar. Claro está, el gobierno tampoco se va a quedar de manos cruzados, pero dentro de lo que cabe, este es un estira y afloje, si así pudiésemos decirlo. No sé si hay alguna otra pregunta. Paulino Rodríguez tiene una pregunta, mencionó, levantó la mano. Paulino, si gustas hablar, por favor. Bueno, otra pregunta, Alfredo, igual como recapitulación, ¿pudieras mencionar el tema de la UL 1741 SA, sobre qué inversores lo tienen? Porque hay preguntas sobre si será mandatoria o si es mandatoria en este momento, y también abarcar el tema del residencial para recapitular esta cuestión, por favor. Actualmente la 1741 suplemento A no es obligatoria. Lo que menciona la regulación actual, que son las disposiciones administrativas de carácter general para centrales eléctricas menores a 0.5 megas, te habla solamente del cumplimiento ante 1741 e IEEE 1547. No te hablan de un suplemento A, no te hablan de soportar a la red como tal. Entonces, todos los equipos que se tengan actualmente que cumplan con solamente una 1741 deberían de ser, debería de permitirse la interconexión. Si en este caso se llegase a tener alguna situación donde CFE quiere empezar a aplicar el acuerdo de CENER, realmente el acuerdo no puede ser aplicado porque no tiene unas disposiciones administrativas. Entonces, realmente ahí sí no debería de haber ningún inconveniente a la actualidad. Y en este caso, sobre los otros puntos, aquí nosotros indicábamos algo interesante, que es las pruebas de laboratorio bajo los parámetros que se mencionan aquí: factor de potencia, THD, inyección de corriente directa. Esto es para equipos que no llegasen a tener el cumplimiento de la UL. En este caso, nosotros CPS lo que hizo fue realizar dichas pruebas para los equipos residenciales. Las tres potencias que vemos aquí, 3.6, 5 y 6, tienen el cumplimiento de dicho informe de pruebas, bueno, la aprobación de dicho informe de pruebas que fue emitido por la PEM. Y en este caso, las tres potencias tienen un circular emitido por CFE Distribución a nivel nacional, por lo cual dichos equipos no tienen el riesgo de que se vaya a negar una interconexión. Y para el resto de los equipos, dado que es cumplimiento UL, no habría ningún inconveniente. Y aquí, básicamente, para resumir, todos los equipos que tengan actualmente, que tengan UL, deben de ser aprobados para interconexión, independientemente si sea 1741 o suplemento A. Dado que no hay una fecha de aplicación para este acuerdo de CENER, actualmente los equipos con UL deben de ser aceptados. No sé si con eso se responde a la pregunta. En el tema de los residenciales, ¿puedes explicar nuestra situación actual con los inversores CPS, por favor? Ok, en este caso, los inversores residenciales, como se mencionó, se realizaron pruebas ante la PEM. El manual de interconexión lo que indica es que el distribuidor, o sea, CFE, puede solicitar certificados bajo una UL 1741 y una IEEE. En el caso que no se tengan dichos certificados, puede solicitar un informe de pruebas bajo diferentes parámetros. En este caso, la opción que tomamos CPS, dado que nuestros equipos son certificación IS, gestionamos con la PEM el informe de pruebas para demostrar el cumplimiento
ante la resolución 142. Dichas pruebas concluyeron principios de año, en enero, y en abril se tuvo que realizar una gestión con CFE Distribución a nivel nacional, con la cual ellos emitieron un circular bajo el cual indicaron que los equipos CPS, potencias 3.6, 5 y 6, están aprobadas para interconexión a red, dado que tienen el informe de la P. Entonces, con la regulación actual, estos 3 equipos son aprobados para interconexión a red. No debería de haber un rechazo de CFE. No sé si con eso se explique ese punto. Correcto. Gracias, Alfredo. Sí, está bien. ¿Alguna otra duda que se tenga? Menciona Paulino que si se tiene que activar el audio porque parece no puede hablar. No sabes, Rosy, si se tiene que activar el audio. Levantó la mano. Hay que revise si puede. Paulino, por favor, revisa si puedes desactivar el micrófono. Sigue sin poder abrir el micrófono, Rosy. ¿Sabes si podemos hacer algo? Gracias. Déjame verificar. Se me hace que es problema directamente de Paulino, ya que aquí no me aparece su micrófono disponible. Paulino, si gustas escribir la pregunta en el chat, igual podemos tratar de responder. Ya Paulino nos va a mandar por aquí un audio y ahorita les comparto la información. Les recordamos igual que todos los productos que manejamos con CPS, todos los inversores, contamos con disponibilidad inmediata aquí en las bodegas de Solar Power Group. Y también les recordamos que cualquier duda que lleguen a tener, aquí están en pantalla los datos de contacto de todos nuestros compañeros de CPS para cualquier información que requiera.
Perfecto, pues yo creo que podemos dar por terminado este webinar. Por aquí Paulino ya se comunicó con nosotros, más que nada son varios comentarios positivos sobre este webinar y vamos a apoyarlo en cualquier duda que llegue a tener a través del contacto con Chint. Pues por parte del área por parte de Solar Power Group, agradecemos a cada uno de ustedes, los asistentes, en participar el día de hoy en este webinar en conjunto con Chint. Y pues muchísimas gracias al equipo de CPS, a José Arias, a Marco Alfredo, a David Villa, que nos están apoyando y gracias a ellos se está realizando este evento. Muchachos, pues muchísimas gracias. Solo como comentario final, Rosy, preguntan que hay gente que entró tarde al webinar, se les estará compartiendo la grabación, ¿correcto? Correcto, la grabación la van a poder descargar después de mediodía a través de la página de Solar Power Group, que es www.solarpowergroupamerica.com. En la parte de webinars, ahí lo pueden descargar. Gracias. Y o bien por los canales de YouTube de Solar Power Group. Cualquier duda o inquietud que lleguen a tener sobre los equipos de CPS o información de alguna cotización, pueden enviar un correo electrónico a contacto@solarpowergroupamerica.com. Pues muchísimas gracias a todos y un excelente día. Gracias igualmente. Bye. Gracias a todos. Hasta luego, buen día.